Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Si quieres saber más sobre cómo proteger su carga y gestionar los riesgos en su cadena de suministro, visite segurosbolívar.com para descubrir más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Logística en Acción de Seguros Bolívar. Es muy grato para mí saludarlos y bueno, hoy tenemos un episodio bastante especial y es que vamos a hablar de logística automotriz. Y para eso hemos invitado un referente y una cabeza bien importante en el marco de la logística de este segmento y es a Rodrigo Camargo del Grupo Bardí, líder de logística del Grupo Bardí. Y bueno, hoy nos acompaña, vamos a hablar con él de los retos y desafíos a la luz de este segmento. Rodrigo trabaja en el Grupo Bardí, donde podemos reconocer la venta y la importación de vehículos como Nissan, eh, Chery, entre otras marcas importantes y bueno, que está marcando la autoridad de todos estos temas automotrices. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Lucía, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí muy dispuesto a participar en este podcast que se ve muy interesante. Claro que sí. Nosotros muy felices de tenerte y aprender de ti, Rodrigo. Y bueno, quiero empezar contigo, que nos cuentes un poco quién es Rodrigo, e inclusive cómo llegas a este mundo de la movilidad, de todos estos temas automotrices y adicionalmente, pues quién eres tú como profesional y como persona. Bueno, Rodrigo Camargo es una persona un poco apasionada por servir a los demás y por organizar un poco también el entorno. Em, Tengo una familia hace ya 30 años casado, con hijos, felizmente organizado con todos. Tengo ya hija profesional, autoinformación. Y creo que el principal legado que yo puedo darle a mi familia es el ejemplo de hacer las cosas bien. Y partiendo de ese legado, pues automáticamente me lleva a disfrutar mi trabajo y a aportar un grano de arena en los procesos que manejo a nivel corporativo, a diseño de proyectos y en general creo que es como mi ADN. Rodrigo, ¿cómo llegaste a este mundo, eh, como te decía, de la logística automotriz? ¿Qué te apasiona de esto? Y bueno, cuéntanos un poco cómo llegas a esta área y a ser referente inclusive de líderes en logística. Bueno, pues mira, Lucía, el llegar al medio automotriz no es una casualidad, es más como una necesidad corporativa que tenía este grupo. Y yo en ese momento andaba como en otros cuentos, montando mi empresa propia, ya había avanzado muchos kilómetros en el tema de logística y sentí que estaba muy maduro también para crear una empresa que le diera un beneficio a alguien más. Pero mi pasión por los carros y por la movilidad desde niño ha sido algo muy marcado. Y resulta que en los azares de la vida me buscaron, yo no estaba como en esa posición de ese momento de buscar a dónde salir, sino hacer mi propia empresa, pero me tocaron la fibra más emocionante para mí, que era trabajar en logística y sobre todo en un mercado que me apasiona. Y listo, esta es la oportunidad de mi vida y creo que puedo aportar mucho y puedo aprender y disfrutar infinitamente lo que hago. Entonces, así llegué yo al sector automotriz en logística, porque en logística sí llevo más de 27, 28 años trabajando en esto. Entonces, fue una oportunidad de vida que he disfrutado al máximo. Y bueno, uno pensará que la logística de cualquier producto puede ser muy similar, pero ¿qué particularidades vemos eh, en la logística asociada a todo este tema de vehículos? Que nos cuentes un poco qué diferencias has podido encontrar eh, a diferencia de otros tipos de productos. Bueno, como te decía, tengo varios años de experiencia en el sector logístico y creo que sí, la logística es un común denominador de todo lo que alguien o algo necesita para que funcione correctamente. Sin embargo, llegar a logística en el sector automotriz se vuelve un reto, porque justamente tú no estás en el mercado de logística, estás en el mercado del sector automotriz. Entonces, la prioridad que está dirigida está totalmente enfocada hacia la parte comercial del vehículo, a la parte técnica del vehículo, a la parte de servicio del vehículo. Y las compañías que nos dedicamos a esto, pues
priorizan mucho el objetivo, dar un producto óptimo a clientes que estén plenamente satisfechos y mantener su enamoramiento con su vehículo a través del servicio postventa. Cuando hablan de logística, alguien dice, pero pues bueno, eso es algo que seguramente lo tiene organizado, pero eso no es lo importante. Resulta que la logística en el sector automotriz se vuelve como quizás el inyector más interno del motor o el mecanismo más fino que casi nadie lo ve, pero donde eso falle, el carro no enciende, el carro no funciona, el carro no está disponible. Entonces empieza a adquirir una relevancia a la parte de la cadena de abastecimiento en todo sentido, desde la fabricación del vehículo, la movilidad a su punto de venta y obviamente la comercialización del mismo. Entonces se vuelve un pilar importantísimo de la cadena de abastecimiento y pasa a tener una relevancia muy importante, que es lo que en el grupo Bardí hemos logrado desarrollar. Y son muchos em, los temas, son muchas cosas las que supongo se tienen que controlar dentro del sector automotriz. Y quiero entender un poco cómo se engrana toda la cadena de abastecimiento eh, en este sector, porque pues estamos hablando de importar, de distribuir, de una serie de operaciones, cómo se logra eh, y cómo se hace toda esa sinfonía de operaciones a la luz de la cadena de abastecimiento en este sector tan particular y especial. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque creo que la competencia hoy entre las diferentes marcas y los diferentes mercados sí hace la diferencia es el respaldo. Y creo que ahí nos tenemos que centrar. El respaldo que le demos a todo este proceso de los vehículos es lo que hace que la cadena de abastecimiento adquiera relevancia. Puntualmente se empieza a centrar en que tenemos que definir un objetivo, qué queremos dar y cómo lo queremos dar. Entonces, si todos los procesos de la cadena de abastecimiento, incluyendo toda la infraestructura comercial de la compañía, estamos alineados hacia el mismo sitio, pues muy seguramente el resultado va a ser mucho más tangible y además tiene un sentido común para todos. Eh, el tener que la prioridad nuestra son nuestros clientes o quienes quieren adquirir el producto y además ellos quieren adquirir el producto porque sienten que hay un respaldo y un cumplimiento donde no se dicen mentiras, donde el producto es excelente, pues empieza a adquirir relevancia y es un proceso que se basa en la confianza y en el cumplimiento de la promesa de servicio. Para nosotros es muy importante contar con disponibilidad y casi que esa es la palabra que centra todo el eje de la cadena de abastecimiento y logística en el grupo Bardí. La disponibilidad de productos, la disponibilidad de carros, la disponibilidad de talleres para tener el servicio para estos vehículos, tener los repuestos donde deben estar, en el tiempo que deben estar, al costo que debe ser. Y ese es el motor que nos mueve a nosotros y nos motiva para que de una manera sincronizada logremos los objetivos de satisfacción de los clientes. ¿Qué tipos de cuellos de botella se generan en este tipo de operaciones? ¿Qué es lo usual? Eh, y cómo se logran sortear todo este tipo de situaciones y dificultades. Bueno, yo pienso que los cuellos de botella se pueden dar en los momentos en que uno de pronto no haya tenido en cuenta algo y que seguramente le va a ocurrir en el camino. Ahí es donde va a tener algunos tropiezos. No sé, tal vez es más fácil definirlo con algunos procesos. Si nosotros estamos seguros del éxito de un vehículo que estamos comercializando y tenemos pocas vitrinas para exhibirlo porque decimos, ¿y qué pasa si el producto no se vende igual? Y entramos con una timidez comercial, seguramente el reflejo que vamos a tener es el mismo y se vuelve ahí un cuello de botella. Cuando queremos crecer rápidamente, de pronto no es tan fácil. Cuando planificamos correctamente y estamos definiendo cuál es la prioridad para que algo salga bien, minimizamos ese tipo de problemas. Igual ocurre con la cadena de abastecimiento en repuestos. Si nosotros tenemos ya definido qué tipo de vehículos vamos a traer, qué expectativa tenemos en la venta de los mismos, que ya conocemos el mercado y sabemos cómo funciona el sector de aseguradoras y cómo funciona el proceso en caso de una colisión y sabemos cuántos son los tiempos en que un cliente está dispuesto a dejar su vehículo para un mantenimiento. Todos esos tipsitos que se van armando en la cadena, pues vamos eliminando esos cuellos de botella. Que los hay, sí, por ejemplo, cuando hubo escasez de productos de cobre, aluminio y todo para hacer los chips, que era
un problema que venía desde fábrica, pues es un coletazo que nos trae, hay que tomar decisiones, o nos cubrimos con más inventario, mm, o tenemos productos sustitutos, o tenemos alguna solución, y creo que ese es como el día a día, estar sorteando las mejores decisiones para evitar fracasos o cuellos de botella que puedan generar demoras. Seguramente puede haber problemas y los puede haber. Cerraron el puerto, hubo una huelga y la carretera está cerrada, o tenemos un apagón de energía, tenemos diferentes cosas que ocurren, y esto lo buscamos tal vez como una oportunidad, minimizando el resultado para que en realidad sea un éxito al final de toda la carrera. Bueno, y como hemos hablado con varios de los invitados, el riesgo siempre está ahí, ¿no? En todas las operaciones. Quiero que hablemos un poco de eso, de qué riesgos se evidencian normalmente en este tipo de segmentos, de sectores, dónde están los riesgos y qué consejos nos das para gestionarlos, Rodrigo. Pues mira, los riesgos que podemos tener, que más en este país que tiene tantas situaciones de Lo sé. diferentes características, pues los riesgos son todavía mucho mayores. Nosotros lo que siempre hemos fomentado es hacer las cosas primero con una transparencia absoluta, con total legalidad ante todos los entes, em, asegurarnos, bien sea con empresas que nos presten respaldo para poder mover nuestros vehículos, nuestros repuestos, apertura de talleres, y tener siempre un backup que nos respalde. Digamos que ahí no escatimamos en costos o en gastos, dependiendo de lo que estemos hablando, pero siempre buscamos que el producto llegue a donde tiene que llegar. Y si nos implica tener que gastar algo adicional para que esto ocurra, eso no se va a ver reflejado en el precio final de ese producto, sino que se va a ver reflejado en la satisfacción del cliente. Entonces los riesgos los minimizamos de esa manera, y no solamente son de seguridad, también son riesgos tecnológicos, son riesgos de almacenamiento, riesgos de metodologías y tecnologías dirigidas a la cadena de abastecimiento, que buscamos es justamente blindar un poco todo lo que hacemos para que llegue finalmente a su culminación de manera exitosa. Creo que ese es el secreto de los riesgos, es contemplarlos, anticiparse y protegerse. Así es, Rodrigo, y es un mensaje que queremos pues darle a todos los empresarios en Colombia de la importancia de ser precavidos, de hacer una buena prevención y gestión de los riesgos para evitar también afectarse su reputación y finalmente pues que muchos de ellos de hecho ya no están en el mercado por no asumir esa gestión de riesgos. Bueno, Rodrigo, pues yo creo que son muchos retos los que has tenido pues en tu trayectoria, pero quisiera que nos contaras algún reto, algún desafío que hayas tenido los últimos años y cómo lo pudiste sortear. Bueno, ya que estamos dentro del sector corporativo automotriz, y pues que he sido afortunado en contar con la posibilidad de desarrollar este proyecto y he estado en la corrección muchos años, creo que el reto más importante que he tenido en la organización ha sido el montaje de los centros de distribución que actualmente están creados, y que en su momento modificamos una infraestructura que teníamos anteriormente bajo otros lineamientos, y a tener que trasladarnos, pues como siempre hay cosas que pueden no sincronizar perfectamente, y de pronto nuestras nuevas sedes no estaban listas, pero yo tenía que desocupar el espacio donde estaba, nos tuvimos que ir a ocupar 4 sitios diferentes, y la razón de la preocupación era que no podía parar la operación. No puedo decirle a un cliente, no, qué pena, su carro no se lo puedo arreglar hoy porque es que yo estoy de trasteo, o sea, eso no tiene presentación. Entonces, garantizarle a los clientes eh, el normal funcionamiento, las promesas de servicio, y estando con 1000 problemas en la operación para poder cumplir, fue un reto muy fuerte. Nos enseñó muchas cosas. eh, la resiliencia que tuvimos que tener y además que pudimos ejecutar fue maravillosa porque nos crea más posibilidades de soluciones. Y yo creo que cuando uno tiene la actitud para decir qué hay que hacer, solucionar. Aquí hay que solucionar. Entonces siempre tuvimos una solución a la mano. Nos costó mucho tiempo, dedicación, cuidados, corregir cosas, pero creo que el objetivo, que era mantener la operación viva, aunque estuviésemos con las puertas semicerradas para poder operar, fue una de mis mejores experiencias en la organización. Bueno, y hablando un poco de los desafíos, y es que en logística pues se habla
de cadenas resilientes y de la importancia de ser resilientes ante este tipo de situaciones. Y la pandemia pues, la quiero unir a este tema de resiliencia. Todos aprendimos, tuvimos muchos desafíos. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue y qué aprendizajes se vivieron, qué inclusive paradigmas eh, tenías y ya no. Es decir, cómo logran sortear este tipo de situaciones como esta que nadie lo esperaba. Bueno, esa fue una experiencia para todo el planeta muy dura. Em, Algunos tuvimos la oportunidad de reaccionar a tiempo, de limitar ciertas cosas que no podíamos controlar, pero de mantener vivas otras porque nosotros también atendemos flotas y atendemos cierto nicho de mercado donde evidentemente los entes de emergencia como bomberos, policía, ambulancias, eh, en fin, muchos medios de transporte que estaban obligatoriamente habilitados durante la pandemia necesitaban el servicio. Entonces nosotros, primero, nunca cerramos puertas totalmente. Todo el mundo en su casa, todo el mundo guardado, pero sin embargo teníamos un equipo de operación tanto en los talleres que respaldaban estos vehículos que no se podían varar, que necesitaban mantenimiento, como en repuestos teníamos que suplir como fuera la parte que ellos necesitaran. Y eso nos mantuvo como con una chispa de creatividad, entonces, ¿qué hacemos? No, mandemos 3 personas los permisos con la alcaldía para poder sacar ciertos vehículos para poder atender a domicilio, tener un taller en servicio, pero con puerta cerrada, tendríamos a puerta cerrada solamente planes de emergencia. Y eso obliga que en un entorno donde antes era muy personal, muy de asistencia física y tener que seguir manteniendo ese nicho, pero estando encerrados y estando con una cantidad de privaciones para poder eh, funcionar, pues nos habilitó primero un cambio tecnológico inmediato, o sea, o nos uníamos a volvernos virtuales eficientes o moríamos. Em, Nuestra área de tecnología, de recursos humanos, toda la infraestructura administrativa, jurídica, corporativa, abrieron las puertas, pusieron planes de acción y mantuvimos la operación viva. Curiosamente, los centros de distribución que tenemos en Bogotá y en Barranquilla estaban en un proceso de construcción. Entonces, mientras muchas empresas se recogieron, tuvieron que cerrar sus puertas, pararon todos sus proyectos, nosotros seguíamos creciendo los proyectos y la construcción de alguna manera para no parar. Y claro, en el momento más crítico, pues todo el mundo quedó guardado, no se pudo hacer nada, pero cuando ya hubo alguna posibilidad dirigida a la sostenibilidad de emergencias, a la necesidad de operar, pues logramos ir, aunque muy despacio, continuar con las obras y con lo que teníamos ya en curso. Obviamente nunca rompimos la ley, nunca hicimos nada que no estuviera permitido, siempre fue con autorizaciones y llegamos a feliz término cuando empezaron a abrir ya un poco más la movilidad y la normalidad, que ya creo que nunca va a ser normal como antes porque llegamos a otros escenarios. Entonces mantuvimos como esa luz encendida, aunque se bajó mucho la intensidad, se bajó mucho la fuerza, pero nunca la apagamos y creímos mucho en nosotros, creímos en nuestros procesos, en nuestros productos y sobre todo en el respaldo que teníamos que dar y eso nos sacó a flote. Creo que es una experiencia de resiliencia maravillosa el lograr hacer cosas que uno de pronto decía, no, eso solamente es en la oficina, volverse práctico, volverse rápido, volverse literalmente eficiente, eso es algo que es un aprendizaje para mí, para mi grupo, para nuestra compañía, que fue maravilloso. Rodrigo, y hablando un poco de tecnología, de Big Data, de tecnologías emergentes, ¿cómo se empieza a pensar en usar este tipo de tecnologías en este segmento, en este sector? ¿Y por qué es importante incursionar en nuevas tecnologías? Y cuéntanos un poco, si nos puedes contar un poco de qué tecnologías han empezado a adoptar y qué les ha funcionado, cómo ha sido un poco esa experiencia. Pues mira, las tecnologías que nosotros hemos adquirido a nivel corporativo, que además se basan en la necesidad de un grupo muy grande, porque todos nuestros puntos de atención son propios, no tenemos concesionarios em, como en otras empresas del sector que son como empresas diferentes. Eso nos obliga a tener una infraestructura muy sólida, a tener canales de comunicación y de respaldo muy, muy eficientes. Entonces, desde el momento en que llegan los vehículos, tener el control de las niñeras que los mueven, dónde están, unos GPS que nos dan un rastreo satelital de dónde están los vehículos,
qué números de chasis son los que estamos trabajando, etcétera, habilitan ya una oportunidad de crecimiento tecnológico basado en comunicación inmediata. Em, ya cuando hablamos de centros de distribución, que es como la parte que atiende postventa, pero que requiere de una agilidad inmediata muy acorde a la necesidad de nuestros clientes, que ellos, pues uno no quiere dejar el carro una semana para que le hagan un mantenimiento, sino que ojalá uno lo deje en la mañana y se lo entreguen en la tarde. Es más, te lo podemos recoger en tu casa, lo arreglamos, le hacemos mantenimiento y te lo volvemos en tu casa. También eso es una opción tecnológica que tenemos. Entonces, ahora en los centros de distribución hemos adoptado la figura de la productividad. ¿Qué buscamos? No que las personas se caminen por todo el centro de distribución haciendo picking, packing, organizando, sino que sea el producto el que se mueve. Eso nos permite ser mucho más ágiles y poder garantizar que desde que nos llegue un pedido al centro de distribución no se nos toma más de 20 minutos en que el mismo pedido sea atendido y dispuesto en la línea de salida de despachos. Claro, hay otros tiempos muertos que son lo que se demora un viaje por carretera o mientras vamos al aeropuerto, pero digamos que los tiempos de productividad de operación se mejoran basados en tecnologías. ¿Qué hemos hecho? Pues primero hicimos una adecuación de nuestros centros de distribución basados en sectorizar o zonificar por especialidad de producto. Como bien lo dijiste al principio, nosotros vendemos varias marcas de vehículos adicionales a Nissan, como Chery, como Chang'an, Dipal, Maquinaria, otra serie de vehículos que no tenemos un centro de distribución para cada marca, tenemos un centro de distribución común donde lo que sí respetamos es que los vidrios se manejan muy diferente como se manejan las llantas. Entonces tenemos zonificados este tipo de productos y montamos unos medios internos para hacer picking con bandas transportadoras que mediante una transacción que asociamos tanto de la ubicación del repuesto como de la referencia del repuesto, la asociamos a un medio interno que transporta ese repuesto y cumple con todos los procesos, bien sea el picking, packing, el despacho y el cargue. Entonces, eso nos hace tener una trazabilidad permanente que nos facilita la identificación y la agilidad del proceso. Adicionalmente, hemos perfeccionado nuestros modelos de almacenamiento. Ya tenemos 4 diferentes en los mismos centros de distribución dirigidos a almacenamiento en volumen, como unas grandes almacenadoras. Tenemos depósito aduanero propio. Tenemos además un sistema de almacenamiento vertical que nos permite maximizar las áreas de almacenamiento y lograr que una sola persona pueda atender este tipo de pedidos en 16 metros cuadrados a 12 metros de altura. Entonces, fusionamos todas estas tecnologías en almacenamiento, en movilidad interna, en dispositivos de lectoescritura para las transacciones de inventario, eh, la disposición automática de las salidas por puertos finales o por muelles o regionales, automáticamente la caja sale. Si es para Medellín, sale por la puerta de Medellín. Si es para Cali, va para la puerta de Cali. Si es Bogotá, es Bogotá. Todo eso son procesos que hemos automatizado y hemos logrado disminuir, eh, primero, pues el tiempo de atención, que es lo que más nos interesa, aumentar la disponibilidad y hacer que nuestro equipo de recursos humanos sea muy eficiente en todos los procesos, minimizando sobre todo los errores. Cuando uno ya lleva mucho tiempo leyendo referencias y de pronto cambian solamente por un guión o porque la una termina en uno y la otra termina en dos, porque es la puerta derecha y la otra es la puerta izquierda, ya el cansancio también permite que uno se equivoque. Entonces puede mandar la puerta derecha en vez de la izquierda, claro, porque se equivocó al leer. Entonces hoy en día bloqueamos ese tipo de errores basados en tecnología y en herramientas automatizadas. Ahora tenemos también comunicación vía web service con todos nuestros aliados del transporte. Generamos guías de una manera muy rápida, damos trazabilidad para saber dónde va el repuesto y si una persona quiere saber, mire, ¿qué pasó con mi repuesto? Mire, día tal se alistó, se empacó, va en la ruta tal y está llegando en su ciudad, hora aproximada de entrega, 3:30 de la tarde o mañana a las 5 de la tarde o 10 de la mañana. Depende mucho de la ubicación geográfica, pero creo que la tecnología ha sido un aliado inmensamente importante para lograr los objetivos corporativos. Definitivamente, pues uno también ve acá todo una sinfonía que hace más sostenible pues el negocio. Y bueno, también siguiendo este punto de sostenibilidad, pues está la tendencia de que cada vez pues las personas tengamos más vehículos eléctricos. Eh, Quiero contar, pues que nos cuentes un poco
qué retos y qué cosas han tenido a la luz de esta tendencia y de este producto que al final pues también estamos requiriendo los colombianos, que nos cuentes un poco esta demanda y esta oferta, si ha generado cambios como tal en los procesos y en la cadena puntualmente automotriz. Bueno, claro que ha generado cambios y los va a generar mucho más adelante. En este momento estamos en una coyuntura donde nosotros como empresa, como grupo, tenemos respaldo para darle repuestos a vehículos mucho más atrás en modelo. Es un tema legal, es un tema de compromiso, es un tema de servicio. Entonces, decirte que yo ya no tengo repuestos para vehículos que no son eléctricos sería una gran mentira y vamos a seguir teniéndolos porque ese es el respaldo que damos como grupo. Tenemos mínimo 10 años de antigüedad de repuestos para vehículos de hace 10 años, o sea, 2015, y en este momento podría armar todo el carro como un Lego, con todas sus partes. Pero no solamente tengo para 2015, tengo para modelos mucho más atrás. Entonces, digamos que esa disponibilidad de repuestos para esta cantidad de vehículos que están rodando en el país, pues la seguimos sosteniendo. Ahora, ¿qué ha cambiado? Seguramente una reparación de un vehículo de combustión, independientemente del tipo de combustible que use, pues tiene muchas partes inmersas en el motor, que los inyectores, que los anillos, que los empaques, que la culata, que todas esas cosas que uno podría hacerle un reemplazo parcial, lo que comúnmente se llamaría una reparación de motor, que dependiendo del daño, pues puede ser completa o puede ser parcial. Hoy en día, pues los carros eléctricos ya no se reparan por partes del motor, sencillamente los motores eléctricos tienen otro principio físico que hace que pues, se cambie toda la pieza completa. Eso hace que seguramente un carro de combustión tiene aproximadamente 12.700 partes que lo componen. Un carro eléctrico, el mismo tamaño de carro, lo componen más o menos 5.000, 6.000 piezas, casi la mitad o menos de la mitad de lo que tiene un carro de combustión. ¿Cuál es el cambio en realidad que va a pasar? Seguramente la periodicidad de los mantenimientos va a ser un poco diferente. Por tanto, la mezcla de inventario que tenemos para esos mantenimientos va a ser diferente. Vamos a tener menos meses de inventario porque seguramente los carros van a tirar menos al taller. Los carros que todavía consumen repuestos de una manera importante, les tenemos un mayor inventario, pero la idea es que tengamos disponibilidad siempre permanente. Y el mercado va a cambiar. De todas maneras, Lucía, el mundo ha cambiado y mucho, y no solamente la movilidad, seguramente ya la movilidad va a llegar dentro de poco a ser aérea y va a ser con drones, como ya está ocurriendo. Entonces, si nosotros nos preparamos como grupo para seguir atendiendo las necesidades de los nuevos mercados, pero respaldando lo que también hemos vendido, pues seguramente habrá mucho tiempo en el que podemos seguir siendo útiles para la sociedad. Y creo que el cambio que se está dando a los carros eléctricos es una maravilla. Hay que revisar muy bien todo lo que pase con las baterías, con la periodicidad de los carros, todo el mercado cambia, pero pues las compañías tenemos que dar un respaldo al cambio y no quedarnos atrás, ni afuera ni adentro. Es decir, con producto que vendemos afuera y con la tecnología que tenemos adentro, vamos a seguir siendo un gran respaldo para todos nuestros clientes. Bueno, Rodrigo, ¿y cómo mantener la tranquilidad en un sector tan cambiante y bueno, con tantas cosas tantas tendencias que se vienen, tantos cambios, normativas? Danos tips para manejar como ese estrés en el tema logístico y puntualmente en este sector. Pues mira, yo creo que hay que tener tranquilidad, escuchar a nuestros clientes y atender sus necesidades. Yo creo que si nosotros nos concentramos en eso, seguramente vamos a ser sostenibles. No necesariamente una marca o una empresa o un producto, porque ha sido bueno, mandatoriamente lo va a seguir siendo de por vida. Si nosotros no cambiamos con el mercado, pues podemos desaparecer como en cualquier nicho de mercado. Entonces yo creo que primero que todo hay que escuchar al cliente. Segundo, tenemos que planificar muy bien y proyectar. Hace muchos años decíamos nuestra visión estamos en 2025, en 2050, en 25 años vamos a ser una empresa que hace ABCD. No, yo creo que ya esa tendencia tiene que cambiar. Tenemos que proyectarnos no a 25 años, es a 3 años, a 1 año, a 5 años, porque todo está cambiando muy rápidamente. Y si no escuchamos lo que está pasando en el entorno, pues corremos el riesgo de desaparecer. Entonces yo creo que la calma, el escuchar mucho antes de hablar es una de las mejores formas de respaldar lo que estamos haciendo.
Y ya teniendo claro lo que hemos escuchado, ya teniendo claro lo que quiere el mercado, lo que necesitan nuestros clientes, en qué nos tenemos que enfocar, listo. Si hay que girar a la derecha, giramos a la derecha. Si hay que girar a la izquierda, vamos para la izquierda, pero siempre con un objetivo claro, basados en necesidades reales del cliente. ¿Cómo visualiza Rodrigo el líder logístico del futuro? Definitivamente con un planificador con grandes herramientas tecnológicas, aprovechando el entorno, la inteligencia artificial para asegurar sus procesos. Yo creo que si nosotros tenemos claro cómo planificar y cómo seguir el camino, el con qué o con qué tecnología es algo que va a llegar y que ya está aquí hace rato también y te va a ayudar. Pero si no hay un planificador, pues la tecnología no te va a aportar mucho. Tú puedes tecnificar un problema y tienes un problema grandísimo con tecnología, pero no solucionaste el problema. Yo creo que si tú puedes escuchar y puedes planificar cómo solucionar problemas, la tecnología va a ser algo muy valioso. Pero creo que hay que escuchar, hay que tener calma, hay que analizar, hay que reconocer los errores, por supuesto. Hay que tener la humildad de decir, oiga, vamos mal, cambiemos esto porque nuestra necesidad debe ser atender al cliente de otra manera, pues hay que hacerlo, ¿sí? Y siempre creo que lo mejor de todo es decir la verdad. Yo creo que nadie tiene la verdad final, pero cuando algo pasa hay que decir la verdad. Sí, mire, estamos en este proceso y seguramente cuando uno está con una empresa o con un producto, con una, no sé, en un restaurante te dicen la verdad, pues uno como cliente dice, oiga, bueno, listo, hagámosle. Entonces creo que ahí está como el éxito de los líderes logísticos, tener la calma, la madurez para saber escuchar y actuar. Claro, Rodrigo. Bueno, muchos aprendizajes el día de hoy, muchas cosas por interiorizar y por llevarnos muchos tips que hoy nos estás dando. Quiero hacer una actividad contigo, Rodrigo, pues se trata de que elijas alguna de las dos palabras que te voy a proponer. Entonces te voy a proponer dos palabras y tú eliges. Y si quieres darnos alguna explicación a la luz de esa elección, Ok, y nos explicas. Entonces yo te digo blanco o negro y tú eliges alguna de ok. estas opciones. Entonces, iniciamos planeación o ejecución, Ejecución. puerto o aeropuerto, Puerto. robot o humano en picking, Humano en pique. stock mínimo o sobreinventario, Stop mínimo. KPIs o intuición, GPR. cliente tradicional o comprador digital. Uy, los dos, pero comprador digital es lo que tenemos que apuntarle. Bueno, Rodrigo, agradecerte por este espacio, por todos los aprendizajes, por darnos también como eh, removernos de la importancia de montarnos en tecnologías y de darnos a entender pues que el mundo está cambiando y que este sector pues también hace parte de ese cambio. Gracias por tenerte acá, por darnos todos esos conocimientos y bueno, te esperamos en otra oportunidad si es posible. Lucía, con muchísimo gusto a ustedes. Muchas gracias por invitarme, por invitarnos como grupo y pues estamos aquí para apoyar y somos un todo en este país y tenemos que seguir positivos y no arrugarnos ante todas las cosas malas que pasan. Bueno, y este es un episodio más de nuestro podcast Logística en Acción, donde conversamos con líderes del sector logístico, de comercio exterior, de cadena de abastecimiento de diferentes temas. Los esperamos en un próximo episodio. Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.